Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge y vamos a resolver el examen de Fundamentos del Arte en la convocatoria ordinaria de la EBAU para junio de 2023, ¿vale? Bien, como ya sabéis, todo lo que vamos a decir a continuación lo tenéis ya colgado en la propia página web del centro, ¿de acuerdo? Simplemente tenéis que poner el buscador Centro de Estudios Luis Vives y os saldrá esta página. Vais al apartado de ver exámenes de los de selectividad de EBAU junio de 2023 y bajáis hasta ¿dónde? Aquí, ¿vale? Le dais a PDF y ya lo que os sale es esto de aquí. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a ver, el examen en primer lugar ha sido exactamente igual que el de años anteriores, se ha respetado lo de la normativa del COVID que pusieron, ¿vale? De ir eligiendo indiferentemente entre las dos opciones, de la opción A y de la opción B. Bien, ¿qué más vamos a tener? Las preguntas son también exactamente igual que en los años anteriores de estructura. En primer lugar, tanto la opción A como la opción B vamos a tener una pregunta que es de relacionar conceptos u obras artísticas con autores. La segunda respuesta de ambas opciones es de unas preguntas muy cortas, muy directas, ¿vale? Que no dan lugar a posibles dudas. Por otro lado, desarrollo brevemente de una serie de temas. Y por último, la cuarta pregunta de ambos exámenes va a ser la de analizar una imagen que puede ser lo que sea. Puede ser una obra pictórica, arquitectónica, escultórica, el fotograma de una película, lo que sea, ¿vale? Bien, vamos a ir viendo brevemente cómo son cada una de ellas. En primer lugar, tenemos relacionar esas obras con autores en este caso. Entonces vemos como las obras nos las ponen. Por ejemplo, Silla Barcelona, pues sería Van der Rohe, ¿vale? O El Día de la Bestia, película de Alex de la Iglesia. El Desayuno, una obra también de Juan Gris. O por ejemplo La Torre 30 de la calle Mary Aix de Norman Foster. O sea, como veis, nos están poniendo desde películas hasta también nos pueden poner joyas, incluso, lo que sea. Por otro lado, vamos a la respuesta de las preguntas cortas que, como ya os he dicho, son muy directas, ¿vale? No dan lugar a duda. Por ejemplo, nos dicen cuál es el título del primer largometraje de Pedro Almodóvar. Pues su primer largometraje fue Pepa, Lucy Pond y otras chicas del montón, ¿vale? No tiene lugar a posibles equivocaciones. ¿Quién dirigió y protagonizó la parodia política El Gran Dictador en 1940? Pues Charlie Chaplin, ¿vale? Bien, por otro lado ya vamos a tener las preguntas de desarrollo. No hace falta que nos explayemos una barbaridad, porque esto es un examen largo y tenéis que hacer las 4 preguntas de desarrollo, ¿vale? Entonces, a ver, las tenéis que desarrollar, pero no os pongáis a una cara entera por cada una de las preguntas, ¿vale? Por ejemplo, en este caso vamos a tener comente brevemente la escultura española entre 1850 y 1900, especialmente la obra de Mariano Benlluir. Vale, pues simplemente lo que tendremos que hacer es hablar brevemente de cuáles van a ser las características de ese periodo, ¿vale? Y lo que vamos a tener principalmente son esculturas en cuanto a los personajes más célebres de la historia reciente de España en esos momentos, ¿vale? Como por ejemplo la estatua del general Martínez Campos, o si no también el monumento a Emilio Castelar, el retrato de Velázquez que se encuentra ahí en uno de los accesos del Museo del Prado, la del Ángel Caído, la de Mendizábal, etc. Es decir, como veis, excepto la del Ángel Caído, son estatuas de hombres que han existido en la historia de España. En primer lugar la de Velázquez, ¿vale? Del siglo de oro, y posteriormente la de algunos más recientes como Mendizábal o el general Martínez Campos. Bien, también vamos a tener, por ejemplo, la descripción de la importancia del cartel publicitario a finales del siglo XIX y citar algún ejemplo. Pues bien, aquí lo más destacado que vamos a tener que hablar va a ser de cuál va a ser la función de este cartel, ¿vale? Que es la de la propaganda. Y pues algún ejemplo, pues lo más representativo siempre va a ser Toulouse-Lautrec, ¿vale? Cuando nos ponen los carteles publicitarios del Moulin Rouge. Bien, en cuanto al análisis de la tienda, en cuanto al análisis de la imagen, vamos a tener en este caso una obra pictórica, ¿vale? Que se denomina como autorretrato de Lucien Freud. Entonces, esto lo que tenemos es, en primer lugar, que nos dicen que identifiquemos la obra, la clasifiquemos y que hagamos un breve análisis del estilo al que pertenece. Bien, pues aquí lo que vamos a tener que hablar va a ser del
de ese expresionismo, ¿vale? De esos últimos expresionismos que tuvieron lugar en la pintura figurativa de este hombre, que pues simplemente vamos a tener que hablar de... Es que no hay mucho que hablar de este movimiento, porque es algo tan sumamente reciente, es que es prácticamente el último tercio del siglo XX, ¿vale? Entonces lo que más vamos a tener que centrarnos es más bien, en vez de en el movimiento, en cuanto al propio personaje como tal, ¿vale? En cuanto a Lucian Freud. Por otro lado, nos dicen que analicemos formalmente la imagen. Bien, pues esto ya lo sabemos, tenemos que analizarla en primer lugar técnicamente, hablando de que está pintada, con la técnica... ¿dónde estaba la técnica? Con la técnica del empasto, eso, lo cual puede ser visible en esos trazos muy gruesos, en esa pincelada gruesa que tiene, ¿vale? Muy pastosa. Luego también podemos hablar de la luz, ¿vale? Al igual que también del tratamiento anatómico, de que es todo lo contrario al idealismo y al clasicismo, ¿vale? Muestra la figura tal y como es, etcétera. Bien, en cuanto a la opción B, pues aquí la opción B ha cambiado un poquito en la primera pregunta. Si en la opción A nos preguntaban autores y obras, aquí lo que van a hacer es más bien preguntar obras relacionadas, autores que vamos a tener que relacionarlos con el arte en el que destacan. Por ejemplo, Leoneto Capielo, pues en cartel, los Beatles con la música pop, Cristóbal Valenciaga con la alta costura, o Cartier con las joyas de Co. La segunda pregunta, pues responder muy brevemente lo que nos vayan preguntando. ¿Qué pintora polaca, representante del Art Deco, es autora de la obra Andrómeda? Pues sería María Gorska. ¿O en qué género musical destacó Paco de Lucía? En el flamenco, etcétera. Bien, en las preguntas de desarrollo, pues va a haber algunas que den un poquito más de juego y otras que menos, ¿vale? Por ejemplo, aquí comenta las principales características de la arquitectura modernista mediante la comparación de la obra de Gaudí y de Víctor Horta. Bien, pues en primer lugar, lo que deberíamos hacer sería decir qué es el modernismo, cuáles son sus características, esas basadas en la naturaleza y demás, para después ya poder comparar, es decir, vamos a lo general y ahora a lo específico, para poder comparar algunas de sus obras. Aquí ya es importante que hablemos de obras como tal, ¿vale? Por ejemplo, de Víctor Horta, pues vamos a tener la Casa Tassel, al igual que que está, por ejemplo, muy decorada con modernismo en el interior, ¿vale? Con esas barandillas de la escalera que están inspiradas en las hojas de la naturaleza, al igual que, por ejemplo, las obras de Gaudí con la Sagrada Familia en su fachada, o si no, por ejemplo, la Casa Milá. Bien, por otro lado, comente la importancia del ballet ruso, haciendo referencia a la obra de Sergei Diaghilev y Václav Nijinsky. Pues establecemos cuáles son las principales características de todo ello, ¿vale? E importante aquí ser un poquito más concretos en algunos aspectos, como por ejemplo los títulos de alguna obra y demás. Bien, y en cuanto al comentario de la obra, vamos a tener de nuevo una obra pictórica. En este caso, ¿vale? Es una obra muy conocida, el romanticismo alemán, que es Caminante sobre un mar de nubes, ¿vale? Realizada por Friedrich. Entonces, lo que vamos a tener que hacer aquí es hablar en primer lugar de cuáles son las características del romanticismo, ¿vale? Del movimiento en general, que es ese misticismo en las obras a través del paisaje, tiene mucha importancia el paisaje, ¿de acuerdo? Al igual que esos efectos lumínicos. También hablar de hechos históricos pasados. En el caso alemán se centran más bien, al igual que en el romanticismo inglés, en los paisajes, ¿vale? Pero sí que hay otros, como por ejemplo el francés, o si no también el italiano o el español, que se centran en episodios históricos anteriores. Y por último vamos a tener que analizar formalmente la imagen, pues hablamos de esa técnica del óleo, ¿vale? Sobre el lienzo en el que está hecha esta imagen. Importante hablar del paisaje, aquí va a ser lo más importante. ¿Cómo lo van a conseguir? A través de la luz, esa atmósfera mística que envuelve toda la obra, ¿vale? Y el mensaje que quieren transmitir. Por lo tanto, como veis, en la parte A hemos ido a lo general y en la parte B ya hemos ido a la parte más concreta, ¿vale? De lo general a lo concreto. Sí. Entonces nada, recordad que podéis visualizarlo más tranquilamente el examen, ¿vale? Descargando el PDF del que ya os he hablado, y en caso de que tengáis alguna duda de lo que sea, sabéis que podéis dejarlo en los comentarios de abajo, ¿vale? Venga, hasta luego.